Todo bien por ahora. Creemos Extraño este nosotros. debate, es interesante siempre, ¿no? No, pero los debates siempre son interesantes en tanto y en cuanto Pero con usted mucho más, profe. la Y gente Flores, saque su propio respondiendo, y balance. Gonzalo, y Leo. La gente saque su propio balance, que es lo que se trata. Nada Así, de así imponer mismo es. criterio. Don Publio, ya estamos en septiembre, noveno mes del año, ha transcurrido ya el primer semestre. ¿Cómo están los numeritos? Mire, profe, el cierre de septiembre, perdón, el cierre de agosto, ya superamos el año 2022. Y eso, como lo hemos hablado anteriormente en otras conversaciones, el producto de la extensión de los beneficios para los contribuyentes del año 2022, enero casi quedó todo en el año 2000, el presupuesto 2022, afectándonos casi como 270 millones de dólares el presupuesto 2023, en comparación con el presupuesto de 12% de déficit, ya estamos en un 8%. Tenemos una nueva ley que está debatiéndose en la Asamblea Nacional de Diputados que creemos que va a ayudarnos ya casi a ponernos por así tablas con el presupuesto. Así que la economía sigue creciendo, profesor. Y bueno, el tema del contrato minero, profe, es importante. Me han pedido también conversar con ustedes de esto para poner un poquito en conversación a los oyentes, así como ustedes están haciendo. La idea no es establecer criterio a nadie, sino más bien entregar información frente a un debate importante que está haciendo la República de Panamá y que también afecta a los ingresos de nuestro país. Por ejemplo, reconocer y recordar que el contrato que fue declarado inconstitucional de 1997, aproximadamente la minera, por ese contrato, al final no es culpa de la minera, sino es más bien por parte de esas negociaciones, también no es parte de los negociadores de 1997, donde no se sabía que iba a encontrarse en la mina. Obviamente, posteriormente, que fue avanzando y definitivamente no solamente declarar inconstitucional, sino también reconociendo lo justo para la República de Panamá. Solamente aproximadamente por año se estaba recibiendo 32 millones de dólares de este proyecto. Ahora hay un ingreso mínimo garantizado si se aprueba el presupuesto por encima de los 300 millones de dólares. Está alineado con los estándares globales, porque por ahí vimos una conversación de mi ex tocayo, a quien le tengo un gran respeto y cariño, pero en esto no estoy de acuerdo. Panamá aprovechó y también está, luego de si decide utilizar el impuesto mínimo global, va a tener ese beneficio en la República de Panamá por encima del 15%. Así que la discusión en materia impositiva de este contrato tiene su sustento, tiene su base, pero obviamente, profesor, siempre es importante en democracia escuchar y principal nosotros como funcionarios públicos dar la información para el debate, pero también recordar que hay que estar muy atento a lo que no es información, sino más bien desinformación que busca de alguna manera otros intereses. Así que, profesor, siempre es un gusto conversar y ¿Por bueno, qué? Gonzalo tiene una pregunta. ¿Por Leo. qué? Sí, claro, porque me sacó un poco de balance, Publio. ¿Por qué el director de ingresos nos plantea el tema de la mina? Yo puedo entender que una de las discusiones que ha habido en torno al contrato, el anterior y al actual, es el tema que tenía una serie de exoneraciones de impuestos y que ahora con el nuevo documento sí va a tener que pagar una serie de impuestos. Pero en el medio de eso, la DGI en sus registros se ha visto impactada por el tema esto de la mina. Es la parte que no le capté bien. No, definitivamente, profe. Hay que recordar también que el contrato de 1997 le daba no solamente exoneraciones a los impuestos, a casi, por decir así, casi todos los impuestos. Con este nuevo contrato sí cumplirán con sus obligaciones tributarias, pero adicional también otorgaba créditos, producto de las depreciaciones, producto de las inversiones que más de 10 mil millones de dólares, como usted lo ha dicho, profesor, es un hecho real, que es la inversión más importante privada en la República de Panamá, que es Minera Panamá, pero había un poco de injusticia tributaria, por llamarlo así, o un desbalance, no quiero hablar que afecte o no los ingresos, pero también era como preguntarse cómo la mayor inversión pública privada del país y también el sector de mayor exportación de nuestro país no estaba cumpliendo con unas obligaciones tributarias un poco balanceadas, por llamarlo así. Y es por eso que el contrato que se discute en la Asamblea Nacional de Diputados
llega casi a establecer los mismos criterios que países como Chile o Perú tienen. Y eso es importante destacar. O sea, al final es evidente, como usted lo menciona, profesor, que ningún contrato es perfecto. Y segundo, que quisiéramos tener mucho más. Evidentemente esos recursos son del pueblo panameño, son soberanos, pero como también usted lo explicó, sembrados no hacen nada. ¿El Estado tiene capacidad o no para la extracción o no de los minerales? No la tiene. Quizás en un futuro, como usted también ha investigado, profesor, como una empresa pública en Chile, por ejemplo, o en Perú, realizan este tipo de actividades. Y también como lo manifestó Leonardo, no estamos debatiendo si somos un país minero o no, sino más bien estamos resolviendo un asunto jurídico que pone ahora mismo en una situación jurídica muy importante y de riesgo al país de la principal inversión privada en la República de Panamá, y que no solamente la bolsa de Toronto está muy atenta, sino también diferentes países que están atentas a nuestras instrucciones o a nuestras decisiones. Julio. Como también usted lo planteó, y termino esta parte, hay diferentes debates alrededor de esto, los de ingresos, los ambientales, los laborales, hasta los soberanos, como que se ha tratado de interpretar que Panamá está regalando, dando soberanía a una empresa. Eso es totalmente falso, es una concesión donde Panamá tiene el derecho y lo va a tener siempre no solamente de su espacio aéreo, sino también de sus ríos, de sus tierras, en fin. Así que creo que es importante conversar, como lo manifesté, en democracia siempre es importante escuchar a todo el mundo, pero por favor, déjense informar, pregunten, decirle que tienen que leer el contrato, ni a nosotros, a mí que soy abogado, al final tengo que revisar el código minero, revisar también algunas reglas internacionales en relación a esos temas. Así que es un tema técnico complejo. Pero se estarían quedando ustedes como gobierno cortos y deberían ir por delante, pienso yo, e informarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando para que la gente no se haga películas. Por ejemplo, aquí hay un oyente que me dice, una pregunta para el licenciado Publio. Hasta esta fecha, o sea, o hasta el 2022, dice él, ¿cuánto ha pagado la mina en impuestos sobre la renta? Que esa es una inquietud que tenía mucha gente, y quizás para saldarla, si le das esa cifra, si le dicen a la gente, sí, la mina ha pagado tanto, ¿esa información la tienen? Claro que la tenemos, Flor, pero también es importante nosotros como Dirección al Ingreso, la mayoría de la información de todos los contribuyentes, como la de Flor, como la profesor, la del oyente, no puedo yo decirla a Vox Populi, porque sería no solamente ilegal, sino también injusto. Pero como te dije, aproximadamente 32 millones de dólares es el aporte que actualmente este tipo de actividad en la mina de Donoso da en relación con la contribución, por llamarlo, o la participación tributaria de esta empresa en la República de Panamá. Definitivamente es muy por debajo de lo que debería ser, y es por eso que el Estado panameño, a través del gobierno nacional, viendo la oportunidad generada luego de la inconstitucionalidad y posteriormente, casi 7 años, 8 años, tuvieron que pasar para que se publicara el fallo, y la decisión del gobierno nacional ha sido responsable. ¿O qué hacíamos? O negociábamos un nuevo contrato, o expulsábamos a la empresa, y dejábamos, obviamente, porque hay una realidad, y al final con mis amigos, porque al final en otra actividad, antes de estar en la Dirección de Ingresos, me dedicaba mucho al tema ambiental. O sea, yo creo que se está tratando de vender como si fuese una nueva mina, como si la situación ambiental allí va a comenzar a partir de ahora. Como dice el profesor, hay un impacto ambiental, no hay ninguna duda. Nosotros aquí conversando generamos un impacto ambiental. El reto es la mitigación, la sostenibilidad, cómo vamos a atender y reducir los impactos ambientales de esa explotación que al final no solamente genera y puede generar mayores recursos a la República de Panamá y a los panameños, sino también que producto del cobre, por ejemplo, se genera también una sostenibilidad ambiental para otros procesos. No estoy diciendo que la explotación minera es ambientalmente lo máximo, definitivamente hay un impacto. Entonces hay una serie de debates alrededor que no hay una información detrás. Y Flor, un mea culpa, también nosotros como funcionarios del gobierno, y agradecemos a los espacios que nos dan para conversar, pero también hay mucha desinformación que no es justa. Y no es justa contra el gobierno, porque se trata del gobierno. Casualmente aquí le preguntan la oportunidad del país. Sobre ese aporte de los 32 millones de dólares de la mina, o aproximadamente 32 millones de dólares. Pregúntele, dice, si esto incluye los pagos al Seguro Social, y si es así, ¿cuánto se paga al Seguro Social? Nuevamente, en la materia de impuestos
al seguro social toda la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras en la mina, se cumplen con las obligaciones, porque eso no hay manera de, y entiendo yo, el contrato anterior no lo exoneraba. Por lo tanto, hay un cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y también relacionadas con la renta de los trabajadores. Por lo tanto, existían las restricciones correspondientes, si mal no me equivoco, en ese tema. Así que, pero Flor, al final, debatir el contrato pasado que es inconstitucional. Y cuando se habla de inconstitucional, que por eso estamos donde estamos. Estamos negociando o estamos en un proceso constitucional de aprobación de un nuevo contrato. El contrato de 1997 no existe. Ya legalmente no existe. Evidentemente eso pone un reto jurídico al Estado panameño en este momento y también para la empresa. Hay una, no quiero hablar de una inseguridad, pero sí hay una situación de una pausa que es importante determinar, y es por eso que el Estado panameño no solamente en el contrato ha garantizado ese impuesto mínimo que debe pagar la empresa del año 2000 a partir de ahora de la posible aprobación de este contrato, sino también de lo anterior cuando fue iniciado y fue comprometido por parte de la empresa ese impuesto mínimo garantizado. También hay una situación de seguridad a través de los reconocimientos de crédito y reconocimientos de derecho que se han otorgado a esta empresa que ha explotado y que Panamá desde el año 1997 otorgó esa concesión. Pero Publio, ajá. Es que, fíjese, usted decía algo muy importante y yo se lo mencionaba al profesor. Aquí hay varios debates. El debate económico y el debate ambiental son los que priman dentro de los argumentos de quienes están a favor o en contra. A mí me preocupa el debate ambiental y me preocupa de la siguiente forma. La fiscalización que se hace por parte del gobierno. Fíjese que en enero el Ministerio de Ambiente de Panamá dijo que la mina no estaba cumpliendo con su cuota ambiental, que tan solo habían reforestado tantas hectáreas de las que se habían comprometido a reforestar. Incluso estamos hablando de un 20% de las hectáreas que se habían comprometido a reforestar. 200 y tantas hectáreas y ellos se habían comprometido a reforestar 1.900 hectáreas. La pregunta es, ¿cómo podemos saber sobre la fiscalización que se hace a la minera en materia ambiental? Porque han impuesto 7 sanciones. Esas sanciones medioambientales, ¿de qué van? ¿Cuál es la multa? ¿Dónde se puede observar lo que le ha impuesto el gobierno nacional en cuanto a multa se refiere y sanciones a la minera? Gonzalo, definitivamente no soy la autoridad competente para darte esa información, pero nuevamente me ha tocado, antes de entrar a esta posición de servir al país de la DGI, ver temas ambientales. Y hay que recordar que actualmente hay un estudio de impacto ambiental vigente. En esa parte, a diferencia del contrato, el estudio de impacto ambiental se encuentra vigente. Por lo tanto, en su momento la Autoridad Nacional del Ambiente, ahora el Ministerio de Ambiente, a través de sus fiscalizadores, llevan un proceso y deben llevar un proceso de fiscalización bastante cercano. Es importante el monitoreo también que hacen las comunidades alrededor del proyecto minero. Por lo tanto, como tú lo has manifestado, es un hecho real lo que acabas de decir de algunos incumplimientos producto del estudio de impacto ambiental que se deben encontrar o deben estar fiscalizados a través del programa, el PMA, que es el Programa de Manejo Ambiental, y el cumplimiento de las normas adicionales ambientales. Por lo tanto, en eso sí me gustaría, Gonzalo, dejar esa respuesta o ese debate a las autoridades ambientales, pero he tratado de lo que conozco, de no solamente reconocer que efectivamente es un hecho notorio lo que ha manifestado el Ministerio de Ambiente, pero también garantizarte que hay un proceso que lleva el Ministerio de Ambiente producto de un estudio de impacto ambiental y también del PMA que debe llevar la empresa a través de los informes que presenta y la fiscalización que hace el Ministerio de Ambiente. Julio, yo me salgo del tema ambiental, pero sí me interesa conocer porque mucho se habla de que perfecto, digamos que en el plano hipotético se aprueba en la Asamblea Nacional el contrato de ley con Minera Panamá. ¿Cómo se va a organizar el gobierno para darle la fiscalización necesaria a todos los puntos acordados en este contrato? Porque mucho se habla de que todo lo que se escribe en un papel luego no se cumple y hay gente señalando que la mina puede hacer lo que quiera o que el gobierno no va a cumplir su papel. ¿Cómo se va a manejar esto?
Mira, Leo, al final, a diferencia del contrato anterior, este contrato establece condiciones de seguimiento más reales, por llamarlo así. Y nunca olvidar, y es un mensaje a todos los oyentes, Panamá tiene derechos soberanos y los tiene y tendrá sobre ese territorio. Lo que existe es una concesión y esa concesión tiene obligaciones, no solamente en cuanto a los temas tributarios ahora, sino también en temas laborales, ambientales, aéreos, de uso de tierra, de uso de agua, en fin. ¿Y qué estamos haciendo? Y te lo hablo desde mi parte, lo que ya hemos, y tenemos un equipo solicitado por el señor ministro Héctor Alexander, de fiscalización del cumplimiento del contrato en materia tributaria. Y cuando hablo de materia tributaria no solamente es en la recaudación, sino también temas como precios de transferencia, temas relacionados con necesidades en fin, de cruce de información, de obligar, por ejemplo, a que todos los proveedores que van a tener la empresa minera tienen que utilizar factura electrónica. En fin, el Estado panameño, a través de la Dirección al Ingreso del Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra ya desde hace algunos meses preparándose un equipo técnico junto con el Ministerio de Comercio e Industria para avanzar en estos temas de fiscalización. Por lo tanto, el Estado panameño y el gobierno lo que ha decidido es fortalecer los equipos institucionales para poder brindar las soluciones, las fiscalizaciones correspondientes, pero también importante el mensaje a la empresa y a los trabajadores de esta importante inversión privada. El Estado panameño fiscaliza, pero es una obligación de la empresa garantizar el fiel cumplimiento de estos contratos. Por lo tanto, el incumplimiento de estos contratos, por ejemplo, cuando esta concesión se otorga por 20 años, prorrogable por 20 años adicionales, en ese momento de los 20 años donde se debe verificar es si ha cumplido o no. Y es una de las causales de incumplimiento que pueda suspenderse el contrato a los 20 años cuando, como lo establece esta nueva oportunidad de contrato. Por lo tanto, Leonardo, amigos oyentes, el Estado panameño, no solamente esta administración, sino las futuras, deben tener la capacidad, como lo tienen otros países, y siempre los buenos ejemplos que ustedes a través de investigaciones periodísticas han realizado, de hacer que esas buenas prácticas de estos países también puedan reflejarse en nuestro país. Una consulta final, Publio. ¿Existe una posibilidad de que el contrato sea rechazado, como existe una posibilidad de que el contrato sea aprobado, que es lo que le corresponde hacer tanto en la comisión como en el pleno de la Asamblea de los Diputados? Si el contrato fuera, vamos a poner uno de los escenarios posibles, si el contrato fuera aprobado, los números de la DGI en función de la relación de esa empresa con el Estado, ¿variarían o se mantendrían igual con los 32 millones que has mencionado? Profesor, es increíblemente lo que variaría. Y no solamente vamos a pensar que es hacia futuro o el próximo año. No. El ingreso, que si primero Dios se apruebe ese contrato durante este año, no solamente entra el año 2022, sino también el año 2021. Por lo tanto, esa recaudación tributaria sería muy importante para el Estado panameño. Y igualmente, a través del contrato se ha determinado el uso de estos ingresos por parte del presidente de la República y del Gobierno Nacional, porque también hay mucho debate en relación con esos temas, ¿no? Que el presidente ya decidió que tanto por ciento para el nuevo centro de formación para los educadores del país, para las comunidades, para los jubilados, para el programa de invalidez, vejez y muerte, porque hay que recordar que también si hubiese dado ese pago y no se hubiese contemplado eso, entraban directamente a la caja común del Estado. Lo que estableció el presidente es prioridades a través de este ingreso mínimo garantizado y obviamente también de las regalías, profesor, que estarían entre un 12 y un 16%. Y ahí es donde está el debate con mi tocayo Publio Cortés del tema del impuesto mínimo global. Si Panamá decide tomar el tema del impuesto mínimo global, que es casi un hecho bastante cercano, tenemos negociadores por parte del país en el foro global discutiendo estos temas, estarían por encima del 15% en el tema de las regalías, así que Panamá ha garantizado no solamente a través de las leyes vigentes tributarias a nivel nacional y global, sino también pensando en las posibilidades de esa evolución de las leyes tributarias. Y última pregunta. Y en el otro escenario, en el que se rechace, ¿cómo se impactan los numeritos de la DGI? Profesor, no tendríamos un contrato, no solamente el impacto a la DGI. Estaríamos en una situación bastante complicada y no se trata de entrar en fatalidades o en situaciones
extremas, pero hay que ser sinceros, ser precavidos. De no aprobarse esto, hay dos posibilidades: que el contrato y que la empresa y el gobierno decidan entrar en una nueva fase de negociación y estaríamos sin contrato, sin esa recaudación, sin esas posibilidades. Y segundo, que la empresa minera pudiese activar su derecho internacional de un pleito a través de los tribunales internacionales. Así que esas son las opciones que se tienen si no se aprueba el contrato, y es una situación real. No se trata nuevamente Publio está poniendo un escenario fatal. No, es una situación que es la que pasaría en caso de no aprobarse, pero una facultad de la Asamblea Nacional de Diputados que se encuentra en primer debate, que se encuentra en conversaciones, que se encuentra ahora mismo, primero Dios, con las comunidades. Así que, profesor, veremos qué pasa y esperamos que el país pueda decidir lo mejor para sus intereses. Pero va a tener que venir de nuevo porque se quedaron muchísimas preguntas. Pero un sí o no, Flor, un sí o no, Publio, sí o no. No hay justificación para que Gafi nos siga manteniendo en la lista gris. Vienen a Panamá. ¿No existe justificación entonces? ¿Estamos listos? ¿La luz al final del túnel? Panamá está preparado para demostrar que las 15 acciones que se encontraban pendientes, poder demostrarlas esta visita in situ. Las instituciones estamos totalmente alineadas y tenemos un buen sentimiento, digamos, un buen feeling de que esta visita va a ser positiva y que primero Dios, creo que en octubre, poder esta institución global informar que el país sale de la lista discriminatoria. Esperemos que así sea. Publio, muchas gracias, muy amable por darnos este tiempo. Bye.